En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 12 de febrero del 2023, sexto domingo del tiempo ordinario. Queridos hermanos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a todos los atribulados, con el consuelo con que somos consolados nosotros mismos por Dios, porque así como abundan los padecimientos de Cristo en nosotros, así por medio de Cristo abunda también nuestra consolación. Estas palabras, como han comprendido, son de San Pablo, que las ha escrito para que podamos hacerlas nuestras. En la reflexión que cada semana les mando, tengo presente lo que muchos de ustedes me confían, sus problemas o sus aflicciones, que le presento al Señor, pero de parte suya les invito a presentarlas igualmente ustedes a Él. Nosotros tenemos los problemas, Él es la solución, sin decirle nosotros cómo y cuándo nos los ha de resolver. Además, todos los días nos llega el ruido cada vez más ensordecedor del mundo, noticias inquietantes, preocupantes, escandalosas. Nos inundan tantas cosas que amenazan confundirnos y hacernos perder de vista al Señor y la respuesta personal insustituible que le debemos cada día. Podríamos hablar de cosas actuales que preocupan a tantos, que parecen tan serias, trascendentales, asuntos incandescentes, pero ¿de verdad lo son? Por eso no hablo de ciertas cosas. Les digo que ante el Señor creo que aún sea más importante y necesario hablar de lo que edifica y es positivo, de lo que le interesa a Él y que puede servir para alimentar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos, como ha dicho el Señor. Entretanto, nuestro primer problema somos nosotros mismos, y por eso nos dice: pensar en uno mismo es lo mismo que salirse de Dios y volver a vivir en sí mismo. Y además el pensar en sí mismo nunca es una virtud, es siempre un vicio, aunque sea bajo el aspecto de un bien. Así le dice el Señor a Luisa Picarreta el 23 de agosto de 1905. Y el 1 de noviembre de 1912 le dice: «Ah, hija mía, ¿qué haces pensando en ti? Tú ahora estás bajando y de ser dueña te reduces a la mísera condición de pedir. Pobre hija, con pensar en ti misma te empobreces, porque estando en mi voluntad tú eres dueña y puedes tomar lo que quieras. Si hay algo que hacer en mi voluntad es pedir y reparar por los demás». Y Luisa le dice: «Dulcísimo Jesús, tú deseas tanto que quien está en tu voluntad no piense en sí mismo, y tú piensas en ti mismo. ¡Qué pregunta absurda!». Y Jesús le dice: «No, no pienso en mí mismo. Piensa en sí mismo el que tiene necesidad de algo. Yo no tengo necesidad de nada. Yo soy la misma santidad, la misma felicidad, la misma inmensidad, altura, profundidad. Nada me falta. Mi ser contiene en sí mismo todos los bienes posibles e imaginables. Si un pensamiento pudiera ocuparme, sería el del género humano, que habiendo salido de mí al crearlo, quiero que vuelva a mí. Y en esa situación pongo a las almas que quieren hacer de verdad mi voluntad una sola cosa conmigo. Las hago dueñas de mis bienes, porque en mi voluntad no existe esclavitud alguna. Lo que es mío es de ellas, y lo que quiero yo lo quieren ellas. Por eso, si uno se hace sensible a la necesidad de alguna cosa, significa que no está perfectamente en mi voluntad, o que, en todo caso, baja de ella, como ahora estás haciendo tú, nada menos.
¿No te parece extraño que quien ha formado una sola cosa, un solo querer conmigo, me invoque piedad, perdón, sangre, mientras que la he hecho dueña junto conmigo? Yo no sé qué piedad o qué perdón darle, mientras que le he dado todo. En todo caso, debería tener piedad y perdonarme a mí mismo de algún fallo, cosa que jamás puede ser. Por tanto, te recomiendo, no salgas de mi voluntad, y sigue sin pensar en ti misma, sino en los demás, como has hecho hasta ahora. De lo contrario, te empobrecerías y sentirías necesidad de todo. Pensar en nosotros, queridos hermanos, sin tener presente al Señor en nuestro pensamiento, nunca nos hace bien, siempre es un vicio, y lo demuestra el que quita la paz, crea turbación, inseguridad, ansiedad, temor. El miedo es un instrumento del enemigo para paralizar en el bien, para oscurecer la verdad. Es señal que falta fe. Es una ecuación: más temor, menos Dios; más Dios, menos temor. He oído tus pasos en el jardín y he sentido miedo porque estoy desnudo, dijo Adán después de su pecado. Y San Juan nos dice en su primera carta: el amor perfecto aleja todo temor, porque el temor supone un castigo y el que teme no es perfecto en el amor. Naturalmente no se trata de ese temor instintivo que sentimos ante un peligro que nos amenaza, que es una reacción de defensa, y no se trata tampoco de no sentir miedo ante cosas que pueden hacernos un mal. Sentir no depende de nosotros, consentir sí. No debemos dejar que el miedo nos domine, aun sintiéndolo, sino dominarlo con la fe y la oración, así como no debemos dejar que nos dominen las cosas que nos llegan del mundo. Leemos en el Evangelio de San Mateo: la barca estaba ya en medio del mar, agitada por las olas, pues el viento era contrario. Hacia el final de la noche, Jesús vino hacia ellos, andando sobre el mar. Los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar por el miedo. Pero al instante Jesús les habló diciendo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Pedro, bajando de la barca, se puso a caminar sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero por la violencia del viento se asustó y, comenzando a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Y apenas subieron a la barca, el viento cesó. En ninguna situación, nunca, debemos retirar el pensamiento de Jesús. Si piensas en ti, piensa a la vez en mí, dice el Señor. Y ese pensar en nosotros mismos, que quita la paz, con las preocupaciones, la ansiedad y los temores, viene en primer lugar del apego a nosotros mismos, a nuestra salud, a nuestro bienestar, a las criaturas y a las cosas en las que buscamos una seguridad o que prometen alguna satisfacción, olvidando que son dones del Señor, mediante los cuales nos da su providencia y su amor. Y nosotros, egoístas e ingratos, tomamos las cosas que nos gustan y las metemos en nuestro corazón en lugar de Dios. Hacemos como Eva, que en aquel fruto vio una bondad, una verdad y una belleza sin relación con Dios. ¿A dónde fue a parar el amor debido a Dios? Por eso cayó en el pecado. Debemos reconocer que ninguna cosa existiría si no fuera querida por Dios. Las criaturas son canales de comunicación con Dios, ocasiones para ponernos en comunión con Él.
¿Cómo nos ve Dios? ¿Qué pensará de nosotros? Pidamos al Señor la gracia de ver con sus ojos todo y a todos, a nosotros mismos y a todas las cosas que suceden. Nosotros tenemos una tendencia al pesimismo, a ver fácilmente el lado negativo de todo y también de las personas a causa del pecado original, cuyas consecuencias han quedado en nosotros. Pero eso no es justo. Si el Señor hiciera eso, ya nos habría arrojado a la perdición. Nosotros tendemos a identificar al enfermo con su enfermedad, al pecador con su pecado, mientras que Dios espera hasta el último instante. Esa es su paciencia. Como dice San Pedro en su segunda carta, el Señor no retrasa el cumplimiento de su promesa, como algunos creen. Es que pacientemente os aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos tengan la posibilidad de arrepentirse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.